tardes. Quiero agradecerles su presencia en esta conferencia donde les queremos compartir los aportes y las respuestas que desde Ascofame se han dado frente a los retos que la pandemia COVID-19 nos ha impuesto. Yo soy Luis Carlos Ortiz Monsalve, director ejecutivo de Ascofame, y espero que saquen provecho de estos minutos con esta conferencia. La pandemia de COVID-19 nos llegó a todos por sorpresa, pero también ha sido una gran oportunidad para desplegar toda la misión que está en la base de la fundación de Ascofame hace 60 años. Una misión que tiene dos grandes líneas, una relacionada efectivamente con el fortalecimiento de la calidad de la educación médica en nuestro país, pero otra también que es contribuir con la salud de la población colombiana. Y en ese sentido, Ascofame ha tenido una gran participación en cada una de estas dos líneas de acción. Hay que decir que la COVID-19 impuso grandes retos, unos en materia de salud pública. Ustedes desde el comienzo han escuchado sobre todos los temas relacionados con las restricciones a la movilidad internacional, nacional y local, con las restricciones a las reuniones, a las aglomeraciones de personas, tanto en grandes eventos públicos, pero también en aulas o recintos cerrados, lo cual de hecho ya constituye una gran dificultad para la continuidad de los procesos de educación médica, pero también otros temas relacionados, por ejemplo, con el uso de la mascarilla, el lavado de manos, que impusieron grandes retos a quienes de alguna manera u otra lideran los procesos de formación en diferentes áreas del conocimiento del país. También se tuvieron retos en materia de fortalecimiento de la infraestructura y la tecnología para la atención de esta pandemia. Fue necesario fortalecer la capacidad del sistema hospitalario público y privado en todo el país, revisar las prioridades de esa infraestructura para dar atención prioritaria a los pacientes COVID-19. Fue necesario también habilitar nuevos laboratorios para realizar pruebas de COVID-19 a lo largo y ancho de nuestro país. También se requirió mejorar la atención a través de unos equipos de salud que realmente estuvieran capacitados para atender esta nueva situación, estos nuevos pacientes, pero de manera paralela capacitados para que pudieran protegerse mientras ellos cuidaban de la salud de las personas que así lo requerían. Y por supuesto todo esto también afectó la posibilidad de seguir con la continuidad y la calidad de la educación médica, digamos, en términos de la normalidad que traíamos de años anteriores. En ese sentido hay que decir que todas estas medidas tomadas tanto a nivel internacional como a nivel nacional constituyen un escenario totalmente nuevo, totalmente inesperado para los procesos de educación médica. Todas estas medidas de emergencia, de confinamiento, de aislamiento, de restricciones a la movilidad, de restricciones a la presencialidad y los nuevos riesgos que se asumían en los diferentes espacios de salud y educación, pues obviamente tuvieron unas consecuencias y obligaron a que las instituciones de educación y las instituciones de salud también tomaran unas medidas excepcionales y urgentes sobre la marcha. Esto buscando no afectar, o más bien buscando que se afectara en la menor medida posible la continuidad de los procesos de atención en salud y también la continuidad de los procesos de educación médica. Se tuvieron que explorar alternativas novedosas para gestionar la salud y educación, y obviamente la educación médica, donde convergen los dos sectores, se vio ante unos retos y ante unas dificultades enormes que afortunadamente se han venido sorteando con éxito, como les explicaremos más adelante. También hay unos grandes retos con respecto a las nuevas formas de comunicación. Explicar a la comunidad académica, a las organizaciones profesionales de la salud, a los estudiantes y a sus familias de estos cambios intempestivos que llevaron a reformular cronogramas, que llevaron a reformular procesos en la educación médica, que llevaron a que los estudiantes tuvieran que quedarse en sus casas y a que los docentes tuvieran que iniciar una serie
de procesos de capacitación para el uso de unas nuevas formas didácticas apoyadas en la tecnología, pues no fue fácil, pero ha sido un proceso en el cual todos hemos aprendido y que nos está dejando grandes lecciones para el futuro inmediato y para el futuro que nos deparan los próximos años. Aquí entonces es importante destacar que Ascofame ha trabajado de manera mancomunada, de manera colaborativa, junto con las autoridades nacionales y locales, pero también con otros agentes del sector salud y del sector educativo, para afrontar primero los retos que se planteaban por la pandemia para el sistema de salud. Así que de manera muy rápida, bien empezada la pandemia, declarada tanto por la OMS como declarada acá la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de Salud, Ascofame rápidamente le propuso al gobierno nacional su participación a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos, el primero de ellos, muy importante, tenía que ver con mejorar la disponibilidad de los médicos generales y de los especialistas en todo el país, no solo aquellos que tenían que ver directamente con la atención de los pacientes COVID-19, sino aquellos que también iban a reforzar los servicios de salud y las segundas líneas de atención en todo el territorio nacional. De esa manera, muchas en pregrado y en posgrado, de tal forma que rápidamente se entregaron al país 2.417 nuevos médicos de pregrado y 195 nuevos especialistas que tuvieron o han tenido un papel importante en la atención de esta pandemia. Asimismo, se observó la necesidad de contar con unos equipos de salud capacitados para también dar la posibilidad de que esa nueva infraestructura en unidades de cuidados intensivos, en nuevos equipos adquiridos, pues tuviera un uso efectivo, un uso adecuado para la atención de los pacientes de COVID que ingresaban en estas unidades de cuidados intensivos. Ascofame, con la participación y el apoyo de diversas sociedades científicas y colegios profesionales, se dio a la tarea de desarrollar un curso para la capacitación de equipos multidisciplinarios que estarían atendiendo en las UCIs a estos pacientes. Este curso fue desarrollado con una gran aceptación tanto en el país como en el exterior y durante su ofrecimiento, y todavía se sigue ofreciendo, van más de 30.000 personas capacitadas, 17.636 de ellos con sus certificados correspondientes de que cursaron y aprobaron a cabalidad el curso con las competencias que se buscaba desarrollar en ellos, de tal manera que se ofrezca una adecuada atención, insisto, a los pacientes que llegan a estos servicios. Adicionalmente, participamos en el fortalecimiento del sistema de salud para procesar las pruebas COVID-19, que era otro gran elemento importantísimo para gestionar la pandemia. De esta manera, 17 laboratorios de nuestras universidades fueron habilitados con el acompañamiento del Instituto Nacional de Salud para realizar estas pruebas a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Nuestras facultades, nuestras universidades también participaron en desarrollo de soluciones innovadoras, como su participación en por lo menos 8 proyectos para producir nuestros propios ventiladores en Colombia, ventiladores que juegan un papel importantísimo en las unidades de cuidados intensivos para atender esta pandemia. Y finalmente, a través de nuestras facultades de medicina, también ha habido una asesoría y acompañamiento permanente a las autoridades sanitarias nacionales, regionales y locales para la toma de decisiones que lleven justamente a dar respuestas más adecuadas frente a la forma como ha venido avanzando la pandemia en nuestro país y en las diversas regiones. Eso se hizo en materia de fortalecimiento del sistema de salud, pero también nuestro compromiso, el compromiso de Ascofame con la educación médica, con la calidad y la continuidad de la educación médica en nuestro país. Esto llevó a que se tuvieran que hacer adaptaciones rápidas, pero obviamente congruentes, de los calendarios académicos, a usar de manera mucho más fuerte la virtualización, el uso de los laboratorios que permitieran justamente que en medio de las restricciones de movilidad y de presencialidad,
pues no se detuvieran las actividades académicas y se pudiera continuar en la medida de lo posible con los cronogramas y los objetivos establecidos. También fue necesario realizar la capacitación de docentes en el uso de estas nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje, tema que se venía haciendo lentamente y que por la pandemia se obligó a acelerarlo y a hacerlo de una manera mucho más rápida. Ascofame, también con sus facultades y con el apoyo de otras organizaciones, desarrolló y propuso un protocolo para el regreso seguro a las actividades académicas y a las prácticas formativas en educación médica. Un protocolo que se le envió al gobierno nacional y que sabemos que ha servido de base para desarrollar normas alrededor de estas actividades seguras para la educación y para las actividades asistenciales. También ha habido actividades importantes de coordinación entre Ascofame y sus facultades con instituciones prestadoras de servicio y las autoridades sanitarias locales para garantizar un retorno controlado y seguro de las actividades formativas en educación médica a los escenarios de práctica. Bien saben ustedes que parte de la formación de pregrado y prácticamente la totalidad de la formación especializada se lleva a cabo en los espacios, en los recintos de los servicios de salud y pues obviamente ahí había que hacer un esfuerzo mucho más profundo para garantizar la seguridad de los estudiantes, de los residentes, de los docentes y por supuesto de los pacientes que están en esos servicios. Finalmente, Ascofame ha hecho un gran esfuerzo para socializar las diferentes experiencias que han tenido nuestras facultades aquí en Colombia, pero también experiencias que han tenido pares nuestros en países de la región, particularmente en los países que integran la región andina. Se han hecho diversos seminarios donde hemos podido conocer cómo cada país y cómo cada región colombiana, liderada desde Ascofame, ha asumido de una manera proactiva el enfrentamiento de estos retos que hasta ahora hemos planteado en esta presentación y cómo de ahí se sacan grandes lecciones y grandes experiencias para contribuir a que estos procesos continúen con calidad en los próximos meses y años. Finalmente, quisiera destacar que la pandemia pues, ha sido un escenario donde la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina y sus propias facultades han mostrado un protagonismo importante en la forma como se ha enfrentado la pandemia, con un rol propositivo y constructivo, actuando de manera coordinada con las autoridades nacionales y locales, con los demás agentes del sector salud y educación, coordinando posiciones constructivas con sus 55 facultades en un escenario donde se ha resaltado el compromiso y la responsabilidad social de la educación médica para con el país, para con la salud de los colombianos. Se demuestra de esta manera la importancia de esa participación organizada y coordinada para enfrentar futuras crisis sanitarias que sin lugar a duda vendrán y tal vez con una mayor frecuencia. Por eso queremos destacar que las lecciones que se han aprendido en esta pandemia y que se seguirán aprendiendo en los próximos meses deben ser analizadas, documentadas e incorporadas en los procesos de educación médica, en los procesos de concertación con el gobierno para estar más listos y más preparados para futuras crisis. Y finalmente, clave prepararnos para un contexto donde la incertidumbre marcará sin lugar a dudas la característica de la nueva realidad, de la nueva normalidad y por lo tanto la capacidad adaptativa de las organizaciones, de nuestras facultades de medicina, de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, de las familias que hacen parte de la comunidad académica, será un rasgo que definitivamente marcará la diferencia entre el éxito o el fracaso para atender esos retos que nos depara el futuro. Muchísimas gracias por su atención.